Sean bienvenidos una vez más a este canal, Jabamal History, donde hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente le es polémico, ya que nuestro... Dime. Pues, güey. Ya que, Tan empezamos y ya. ya que No, valiendo madre. nuestra cultura, nuestra historia, nos la impusieron desde niños, ya que desde los años 30 hasta que se acabó cierto gobierno, era lo que se decía, era lo que venía en los libros, era la historia. No puedes contradecir, no puedes decir nada. Entonces, si te decían, ¿qué te gusta? Miguel Hidalgo tenía el pelo rubio, era el pelo Era rubio, rubio. y no puedes Se chingó. contradecirlo. Historiadores, arqueólogos no podían decir nada. Entonces, gracias a quien crean, bajamos, Yo tengo silencio. o soy yo. Eres tú. Ah, ya tengo silencio. Arqueólogos ahorita han podido decir muchas cosas que han pasado y que no son reales. Y recuerden una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Repetir. Por eso Así hoy es. vamos a empezar desde la conquista. Desde la época prehispánica. Yo sé la conquista porque es de Ok. ahí, ya que usualmente la época prehispánica no la tienen muy contemplada, muy desarrollada, más que nada porque todo es por cosas, muchas cosas se perdieron. Ujú. Pero de la conquista sí tenemos. Muy bien. Empezamos con qué les gusta. Los mexicanos nos victimizamos. Decimos, ay, los españoles nos conquistaron y nos masacraron. Si vinieron a matarnos, y no es cierto. Y la verdad es que no. Los mexicanos somos una mezcolanza entre españoles e indígenas y tenemos que sentirnos orgullosos porque sentimos como que, ay, es que Cuauhtémoc era mi tío lejano y los sacrificaron. No es cierto, somos Es que de ahí viene el dicho, compadre, de el peor enemigo de un mexicano otros mexicanos. es otro mexicano. Ahí se dice que los españoles fueron los que mataron aquí a los indígenas. Y no es así, los mexicas eran los que estaban acabando con, Los pues, demás con pueblos. todo, sí, porque De, pedían tributo los cabrones. de hecho, Sí, llegaban... tenía una cultura muy así de... Ay, quiero que vamos a matar a mi primo. Quiero que crezca mi arbolito. Esa era mi prima. Eso era muy raro. Me lo platicó este chavo que te dije que te iba... Que por cierto pidió disculpas por no poder estar. Dijo que la próxima semana ojalá y esto pudiera. Pero sí me platicó algo así sobre la conquista. Yo la verdad soy un completo ignorante del tema. Ajá, de sí. hecho. Entonces, adelante, Abraham. Ok, como le decimos, los mexicanos, los mexicas tenían esclavizados a muchos pueblos que se extendían desde el Valle de México, casi llegando a Veracruz, casi a la Ribera Maya, Ujú. tenían su pueblo, su poder, entonces les exigían tributos. ¿Cuáles son los tributos? Les exigían esclavos, les exigían Vírgenes. vírgenes, guerreros, todo lo que De pudieran Toño, darles. arrasaban con todo, Entonces, comida, todo, vato. Entonces, ¿qué pasaba? Los pueblos estaban hartos. Llegaron los españoles y muchos dicen, no es cierto, llegaron porque miraron que iba a venir Quetzalcóatl. No es cierto, sabían que no era Quetzalcóatl. Entonces los demás pueblos se aliaron y dijeron, oye, pues estos nos pueden ayudar. Entre esos van los Los tlaxcaltecas. caltecas. Ellos sí, se puede decir que sí fueron los traidores contra los mexicas porque estaban hartos y era como que el pueblo rival de los mexicas. Ujú. Eran los tlaxcaltecas contra los mexicas. Entonces se Sí, aliaron pues eran los más cercas. y fueron y pelearon. Y también eso de que los españoles ganaron por superioridad de armas. No es cierto, era un puñado de españoles. Los mexicas tenían 1 millón de soldados casi casi. Los superaban en número mucho, por mucho, y las armas de aquí eran mucho más letales que las que traían ellos. ¿Por qué se vendería pues esta historia o esta narrativa de que los españoles llegaron y conquistaron? Pues es que se escucha más bonito, güey. Más romántico. Se romantiza lo que dice este Ajá. güey, se victimiza el papel de, pues es que vinieron a conquistarnos. Ajá. ¿Sí estamos en vivo? En Chicamos. vez de... Se escucha más bonito así, güey, que decir, ¿sabes qué? Pues es que vinieron a matarnos y... Sí, de hecho, los españoles traían arcabuces, traían cañones rudimentarios. ¿Qué quiere decir? Te puede explotar en la cara y de aquí que lo armabas ya tiene un flechazo. Sí, Entonces, aparte, pues estos güeyes eran, pues sin agraviar, ¿verdad? Pero eran, traían de todo, güey. O sea, traían güeyes... ¿Por qué se agraviar, güey? Que traían güeyes, flacos, gordos, de todo, güey. De todo, Es en personal. todas sí, en todas las complexiones, güey. Traían güeyes sanos, insanos, enfermos. Traían güeyes,
preparados, como traían güeyes preparados, traían al vagabundo, cabrón. Simón. Traían de todo, güey. Sí, entonces, aquí de hecho dice, no, es que Cortés trajo la viruela. Cortés no trajo la viruela. Creo que la historia marca que defraudó a un gobernador de Cuba, encargado de Ujú. Cuba, que le iba a dar oro y todo eso. Entonces, como no cumplió su parte del trato, mandó a otro español que no recuerdo su nombre por la cabeza de Cortés. Ese traía un esclavo de color y él traía la viruela. Y por él se infectó todo. A eso se debió la derrota. De hecho, primero fue el ejército de Cortés con la gente que traía la que se enfermó. Después fueron los mexicas. Ujú. Pero realmente no fue que Cortés la trajera. O sea, simplemente fue que lo fueron a buscar y ni siquiera fue un español quien los contagió. Un esclavo que venía ahí en la bola contagiado. ¿Qué otras? Vamos otra vez a tocar el tema de la Malinche. Sé que te encanta, Uriel. Ok, la Malitzin. Pues es que son varias versiones que se dicen de Malitzi, de Malitzin. Ajá. Pues la principal es que ella era una esclava que le entregaron a los mexicas. Y como ella desde niña fue esclava y sirvienta de varias tribus, sabía varios dialectos o la mayoría de los dialectos que se hablaban aquí en ese entonces y tenía la facilidad de comunicarse con los mexicas. Ok. Entonces fue la principal traductora de Cortés. Ujú. Bueno, según la historia que nos cuentan. Sí. Dicen que fue la que traicionó a la patria porque fue la que entregó a los mexicas Ujú. y no fue así. Se dice que, bueno, en la historia se dice que ella traicionó a los mexicas diciéndoles que los españoles eran dioses, Ajá. entregándoles hacia el pueblo y los españoles se apoderaron de todo y de ahí nace la conquista y el mestizaje. Ujú. Y no fue así, o sea, fue la mujer de Cortés. Real- Cortés tuvo hijos con ella. Ok. Sí, de hecho, como hizo él, realmente fue entregada como tributo para pero que le desde muy ayudara. niña. Sí, o sea, primero estuvo pasando de pueblo en pueblo hasta que se la dieron a Cortés. Entonces, ¿qué dice? Pues soy un esclavo, tengo que hacer mi trabajo. Realmente quien traicionó primero fueron los demás pueblos que le entregaron a la Malinche. Así es, y no fue la Malinche la que fue De, la traidora en este caso. de hecho, el término malinchista es usado para que no puedes a la selección o algo. Es que es bien malinchista, sin saber realmente la connotación. Es que Que malinchista significa traidor, sí, o sea, que estás traicionando, que no quieres a lo tuyo. Eso cuando se te dicen a ti malinchista, por ejemplo, que te gustan las cosas de otra cultura, por ejemplo, de Asia, que te gusta la cultura asiática, ya te dicen malinchista porque no te gusta lo de aquí. O sea, se pero usa así en esos no, términos, sí, ¿verdad? lo Usando ese entiendo, pero ejemplo. es como que no manches, o sea, realmente ella no era su intención. Sí, está mal O empleado el sea, término, güey. Malinchista está muy Sí, la mal etimología empleado. estuvo más fundamentada. Sí. sí, ahora, te dicen, no, es que Cortés fue un monstruo. Cortés, cuando le dieron la gobernación de aquí de la Nueva España, la Nueva Ujú. España, tío, él hizo mucho por los indígenas. Él abogó ante la iglesia y el reino español Ujú. que la Inquisición no fuera tras los indígenas, que no los molestaran, que no hubiera esclavitud. De hecho, los hijos de Cortés fueron los primeros que levantaron, quisieron hacer independencia en México. O sea, ellos querían independizarse de México, no los dejaron, los mandaron a Ujú. España y se quedaron allá. La chingada. Pero, o sea, muchos tienen a Cortés como un demonio. De hecho, donde está enterrado, que es, no me acuerdo cómo se llama la iglesia, fueron a saquear los restos. Sí, para regresarlos, ¿no? No, No lo lo regresaron, ordenan sí. para quemarlos. Porque Se enteró el sacerdote de la iglesia y los sacó y los escondió para que la gente no fuera a hacerlo. Ajá. Y de hecho están escondidos los restos porque dicen que la gente llega a tanto un fervor anti-español que quieren destruir todo, pero volvemos a lo mismo. Nos queremos victimizar por algo. Somos descendientes de españoles e indígenas. Somos una somos cultura mestizos, diferente. güey. O sea, tanto somos españoles como somos indígenas. Ujú. Sí, de hecho, nosotros los mexicanos no somos directamente de indígenas, ya, güey. Ya venimos de muchas Ya castas, se perdió, ¿no? güey, Sí, Bueno, es que no se había perdido, más bien ya se mezcló mucho. Ya se mezcló mucho, güey. pero Lo- y eso andar diciendo que no, es que nos conquistaron. No nos conquistaron, nos dieron una nueva identidad. O Sí, sea, güey, es que es como que natural del mexicano, ¿no, güey? El rechazo lo desconocido, No a lo del extranjero, mexicano, güey. en general el ser humano está,
O sea, tú no le puedes... Lo peor que le puede hacer a una persona es cambiarle sus creencias, güey. O sea, llegar y decirle, güey, te equivocaste. Tienes 30 Estás años mal, viviendo, güey, tienes sí. 30 años pensando mal. Y eso se lo Ese es el pedo. debemos a nuestros libros de historia que lo han estado implementando la gente. De hecho, si te fijas, los libros de historia de escuela pública es lo mismo siempre. Llegaron españoles, conquistaron, mataron, masacraron el alumno se cree eso, o sea, no tiene una razón de vamos a ver qué pasó, Y si se fue brinca eso. mucho tiempo, o sea, haz de cuenta que vienen, conquistan y luego después, 200 años, se hace el La inde- grito de independencia. Sí, de hecho, vamos ahora a brincar a la independencia. Así rápido como los libros de texto. Nos brincamos Exactamente. de un paso a otro. Antes de pasar a ese término, mm, Hernán Cortés, así como tú dices, nos hicieron hacerle ese odio, o sea, que le tuviéramos ese repudio, ese odio a Hernán Cortés. Y sí, que chingue su madre, ¿verdad? Pero ¿En qué año fue la conquista? en el, no sé, 1500, creo, sí, como en el, no, en el año 500, ¿no? el año 1500 y cacho, porque Colón llegó en 1400 y cacho a América. Entonces fue con Descubrimiento de América de sí. 1400. Ok, Sí, ya. 1500 y cacho. Porque hay una parte también de la historia que es el oscurantismo, donde se borró mucha historia, güey. No se borró, la Bueno, la ocultaron. ocultaron. La ocultaron, mucha historia. Sí, la eliminaron. De Muy hecho, queridos católicos. vamos a eso, a la independencia, la bendita independencia. Primeramente, no se buscaba una independencia en México, no sé si sabías, Joel. No. No buscaban una independencia. Eran intereses propios, ¿no? De hecho, vamos a España en ese tiempo. Napoleón invadió, bueno, Francia invadió Nueva España, España, e impuso a un rey, impuso a un gobernante. Entonces, los españoles de aquí dijeron, oye, no podemos dejar que nos gobierne un francés, queremos nuestra independencia, no queremos, o sea, ellos buscaron independizarse para no ser sujetos a Francia, no para liberarse de la corona española. De hecho, creo que se llamaba Luis Fernando, no sé si así se llamaba, el rey de España, que el grito de Hidalgo decía viva Fernando II de España. O sea, el grito no decía, vamos a libertad, no. Decía, por una nación, no. Viva el rey de España, viva la libertad de España. Ajá. Entonces, de hecho... Oye, para aclarar el punto del oscurantismo, fue de 476 a 1492 hasta el descubrimiento de América. Entonces la conquista fue despuesito. Ahí ya no tuvo nada que ver la religión católica. Del 1500. Sí, de 1492 para acá se acabó ese pedo de que estaban destruyendo todo lo que tuviera que ver con historia. De hecho, sí tiene que ver, ya que... Claro, que obviamente no se acaba por completo. O sea, no pasa eso. Y de ahí para el real se empezó a hacer la historia nueva, la que conocemos actualmente, sí. la que se nos estuvo dando cucharadas desde el kinder hasta la actualidad. Pues que finalmente quien gana es quien cuenta la historia, güey. Sí, de hecho, aquí no fue quien gana, aquí fue para buscar hermandad entre los mexicanos. Ajá. Porque como te comento, voy a matar a Hidalgo, lo voy a crucificar. Lo siento, Hidalgo no es el padre Se nos van a de caer la muchos patria. personajes aquí. Güey, yo la neta, sí de morrillo sí tenía personajes favoritos. Ahí me mamaba un chingo Morelos, güey. No sé, la imagen de Morelos así como que imponía el pinche paliacate, así. Yo nunca he sido amante de la historia. Yo era güey. de Tengo un Carranza. grave problema con la historia. Y luego cuando Bueno, pero a la independencia, así de la independencia, independencia, Morelos era como mi favorito. era Hidalgo, pero después supe, Hidalgo primeramente no buscó la independencia. Hidalgo tenía dinero, tenía 3 mujeres, tenía 5 hijos, y lo estuvieron pasando de iglesia en iglesia por lo que hacía. Llegó a Dolores Hidalgo, lo juntaron, dijeron, Allende, ven para acá, tenés ese plan, nos quieren imponer un nuevo gobierno, lo queremos, nos van a quitar nuestros derechos. Dijeron, no se puede. Entonces vamos a levantarnos en armas. Se levantaron, pero no se levantaron bajo... le decían al pueblo, vamos a levantarnos. Y dijeron, ¿por qué no vamos a levantar? Nos van a matar. ¿Y qué hizo Hidalgo primeramente? Fue y tomó el Tepeyac, El estandarte de la y Virgen. lo puso bien. Toda la gente peleaba por Tonantzin, peleaba por la la Virgen. Virgen. O sea, no peleaban por una independencia, peleaban por el estandarte. ¿Por qué? Porque también está la guerra de las Marías, la guerra de las vírgenes. Si puedes investigar, Joel, ¿cómo se llamaba la virgen que está en Zacatecas? No, y yo soy de familias de allá y no sé cómo se llama.
A ver, y la guerra de las vírgenes. A ver, Sí, si es quieres la guerra de las vírgenes. yo googleo Era guerra de la las Virgen vírgenes. española, la Virgen blanca contra la Virgen morena, la guerra, la Virgen de los mexicanos, de los Con la Virgen de indígenas. Fátima. Entonces estuvieron peleándose porque era la guerra de las vírgenes, o sea, no era en sí, era porque vamos a pelear contra aquella porque la otra es más poderosa. Güey, ¿te imaginas esa película ahorita, güey? La guerra de las vírgenes, cabrón. Así como pinche Civil War, güey, así. No, y eso, y así fue. Luego, como les digo, de hecho, en la Alhóndiga de Granaditas, el Pípila no existió. El Pípila no existió. No existió. El Fue, personaje del Pípila no no, existió. o sea, imagínate a un indígena, ¿cuánto miden? ¿1.50, 1.40? Sí. Creo que Juárez mide 1.30. Sí, pues, estaba chaparrito. Medía Juárez estaba chaparrito, era 1.30. indígena, güey. Era... Entonces, imagínense cargar una piedra que lo pueda cubrir todo. Sí, no. Imposible. No, pues no, güey. Entonces, es un mito. Otra cosa, y lo que la gente tampoco sabe, es que a Hidalgo lo quisieron matar los mismos insurgentes. ¿Por qué? Llegaba a conquistar un pueblo y roben, violen, maten, A tomen la lo que villa. quieran. A la Pancho Villa. Sí, y decían los insurgentes, decía Allende, oye, espérame, es que no podemos hacer eso, estamos robando a nuestros hermanos. A Hidalgo le valía gorro. Y muchas veces Allende trató de envenenar a Hidalgo. Lo trató de envenenar. Ah, sí, eso sí lo he escuchado. Por lo mismo, porque ya estaban hartos de lo que estaba haciendo. Nuestra Señora del Patrocinio, Zacatecas. Era Era- la virgen que tenían que era literal, era una virgen contra la otra. Y a Hidalgo lo quisieron envenenar, ya que Hidalgo era muy corrupto, le gustaban los juegos. Y como les reitero, ¿Cómo les gusta que México más? no buscaban independencia de una nueva nación, buscaban independizarse de Francia. Era lo que buscaban. ¿Qué otra cosa? Hidalgo no es el padre de la patria, porque nos la ponen bien bonita. ¿Qué año empezó la independencia? En el 1800. 1810. Pues aquí te vienen a haber ignorado toda la historia de México. Sí. Sí, mira, por ejemplo, según los libros de historia, en 1810, Ajá. el 15 de septiembre de ese año, en Dolores Hidalgo, Miguel Hidalgo, ¿sí fue en Dolores? Sí, creo que sí. Sí, en la iglesia de Sí, Dolores no, disculpen, no son muchos datos y mi cabeza no puede con tanta información. toca la campana y dice viva México, vámonos contra estos güeyes que ya nos tienen hasta la madre. Se levantan en armas Ujú. y son 20 años de lucha. Ujú. Pero 21. se brincan esos 20, no, o sea, no De no dicen qué pasa en esos 20 De años repente lucha. ves que matan a estos insurgentes y de repente se acaba. Aquí vamos. Verdadero padre de la patria no son Hidalgo, no son Morelos, no son José Ortiz Domínguez. Son Agustín de Iturbide, español, que era el líder del ejército real, y Vicente Guerrero, insurgente. Llegan, se dan un abrazo y nos ponen la historia bien bonito. No, es que estaban hartos. Iturbide, su mentalidad cambió. Dijo, estamos mal lo que estamos haciendo. Tenemos que ser una nación independiente. Se secreteaba con Tu madre generosa. Vicente Guerrero. Se mandaban cartitas de amor. Se pusieron de acuerdo. Se fueron, se abrazaron y entraron triunfantes a la Ciudad de México. Con el ejército trigarante. Mentiras. Iturbide, si era el general. Vicente Guerrero ya era el último insurgente. Estaba escondido en los cerros. Ya no quería salir. ¿Qué pasó? Empieza la Constitución de Cádiz, una constitución que venía de Francia, que decía que ya no va a haber esclavitud, se van a sueldos fijos, ya no va a haber, ya saben, la Revolución Francesa. Ajá. Es lo que venía en la Constitución ¿Qué de año Cádiz. fue eso? 1810, es donde empezó, y antes de terminar la independencia. Ya la fue aprobado. O'Donoghue, que era el virrey aquí, tuvo que aceptarla. Dijeron, oye, no podemos aceptar esto, nos van a quitar nuestros derechos. ¿Sabes qué? Hay un personaje en la historia que se le dice la güera, no me acuerdo su segundo nombre, era la amante de Iturbide. Ella era el contacto. Sí, era el contacto de entre los privilegiados. Ajá. Era el contacto con Iturbide. Entonces ella le dijeron, vamos a convencer a Iturbide para que nos ayude a tumbar todo esto. Iturbide aceptó. ¿Por qué? Porque le dijeron que iba a ser el primer emperador, o iba a ser el emperador de el rey de este nuevo imperio. Aceptó, De la Nueva España. fregón. Buscó Vicente Guerrero y buscaron acabar eso, pero porque no buscaban independizarse, o sea, buscaban sus propios intereses. Realmente jamás
buscaron una independencia de una nueva nación. Buscaban quitarse Francia, buscaban no perder sus derechos. Los mismos españoles y mestizos que vivían aquí. Ujú. ¿Qué otra cosa les gusta de este periodo? Iturbide lo traicionan. ¿Por qué? Porque al final se les volteó lo que querían hacer. Dijo, no, yo soy el emperador. Entonces se hace lo que yo digo. Se vuelve a levantar en armas, lo quitan, lo expulsan, lo traen con mentiras, lo matan. Matan al primer. Y se puede decir que el verdadero, quien trajo libertad o que independizó México, fue Iturbide, es el verdadero padre de la patria. ¿Y para eso ya estaba muerto Hidalgo, o no? Sí, ya estaba Ya muerto. estaba muerto. De hecho, Hidalgo lo tenían como un loquito. O sea, Ujú. para ellos Hidalgo era X. Hola. Por todo lo que... uf, No empujen. por todo lo que hacía. O sea, realmente no lo tenían en muy buena... ¿Cómo se puede decir? Buenos términos, Hidalgo. Ajá. Y pues realmente nuestro pueblo no tenemos una independencia tal. Nunca fuimos independientes o buscaban ese deseo de independencia. Santa Ana, otro de nuestros mártires, otro de nuestros villanos de la historia, fue inculpado por perder contra Estados Unidos y que le dieran Antonio López de Santana. quitaron su pierna? No, las propiedades del territorio No, nacional. pero sí le había quitado la pierna. Sí, también ¿no, un güey? cañón Sí. se la voló. Era un campo minado, ¿no, güey? ¿O No, un cañón le voló la pierna. Es que, bueno, yo había escuchado, en una ocasión, Ujú. que el güey pasó por un campo minado y se dio la madre. Explotó y perdió la pierna. No mames. No, yo sabía que una bala de cañón se la arrancó. Pero realmente él no entregó las Texas. tierras. O sea, él fue obligado a firmar. Ya no tenía otra opción. O sea, perdió la guerra. ¿Y la Y pierna? decían, y la pierna y decía Estados Unidos, págame. ¿Con qué te pago? No tengo dinero. No hay Págame. nada que ver. Pues dame territorios. Territorio. La única opción. Y no fue el que firmó. Firmó otro personaje. Güey, yo hubiera regalado Veracruz, güey, otra madre, güey, ¿para Cállate los cinco, güey. qué regalar? No, Veracruz es un puerto. En ese tiempo era un puerto muy importante. No, pero pues hubiera regalado otra cosa, güey. Pero ¿Para qué bueno, regalar? Algo para allá para el sur, no sé qué. No se crean, no se crean, no se crean. pero bueno, ni Santana firmó, fue un general quien firmó. O sea, pero siempre agarran al más menso. En este caso fue Santa Ana. De hecho, nuestro benemérito de las Américas estuvo a punto de ser un Santa Ana, ya que él buscaba, a ver, si tienen a Benito Juárez aquí, mejor bájenlo al tamaño que es, de un 1.30. Mis queridísimos hermanos lo defienden bien cabrón. güey. Pues sí, de hecho, es masón, fue Pues era parte masón, del... del movimiento masón en México. Dijo, sí, pero realmente este cuate era muy corrupto, era... Bueno, primero según la historia. Bueno, Según cuenta la según la historia. historia era un De- pastorcito, güey, eso. oaxaqueño, cabrón, que andaba con su flautita y andaba ahí pastoreando Mamón. de sus chivas y sus borregos y todo, güey. Entonces un día llega a la casa de unas personas ricas y Ujú. refinadas, donde él era sirvientito, era el que le hacía los mandados, vete por las cocas, vete por las tortillas, vete para allá, vete para acá. Simón. Y ahí le daban su cinquito y lo apapacharon, lo adoptaron y lo criaron como uno de ellos. Lo curtieron de información y de educación. Tanto que el compa Lo pasaron al mundo privilegiado. llegó a ser presidente de México. Eso es lo que nos cuenta la Y historia. es Ajá. para un ejemplo de que tú puedes llegar a hacer Sí, lo de que que tú tú te quieras. puedes superar, güey. Sí, está bien. es un ejemplo de superación, cabrón. Bueno. Benito Juárez. Pues sí, Me tocó. pero no es para todos. ¿Ya lo tumbo? Ya túmbalo, tumbo? túmbalo, la Ya, verdad. ya. ¿Ya? Ok. Primeramente, la gente dice, no, es que defendió a los indígenas. Decía que México tenía que modernizarse. La única forma de modernizarse era quitándole las tierras a los indígenas. El vato era racista, Sí, güey. quería quitarte a los indígenas. Segundo, este cuate no hizo las leyes de reforma. No las hizo él. Fueron varios presidentes que las estuvieron escribiendo a punto, pero todos se las atribuyen a él. O sea, sí fue parte de las leyes, pero él no. De hecho, quien las empezó a poner en práctica fue su enemigo, Maximiliano. De hecho, Maximiliano lo tiene satanizado, como no tiene idea, cuando hizo más por México que Juárez. Juárez se la pasó huyendo, primeramente. Juárez buscaba que le reconocieran como presidente de México y por eso no le importó ir a Estados Unidos por dinero y por ceder territorios para que pasaran los americanos cuando ellos quisieran. No,
ese contrato no se celebró ya que estaba la guerra de secesión en Estados Unidos. Ujú. Entonces decían, oye, si firmamos los del sur van a cruzar por ahí y van a estar escapando y nos van a fregar. Entonces no se llevó a cabo, pero Hidalgo Juárez buscaba a toda costa que le reconocieran. Hizo fraudes en elecciones. De hecho, fue presidente de México no por elección. Creo que hubo un levantamiento, aquí tengo el dato. Hubo un levantamiento de armas. En contra ¿De de qué año? Juárez. No, déjate digo. A Comonfort hizo un levantamiento en armas. Lo quitaron al presidente. Y como él era el presidente del. Vamos a poner, el máximo juez. Ante la Constitución, él brincaba a ser presidente. Por eso llegó a ser presidente, no porque fuera la gente a votar, no. Ajá. Fue porque se fue el presidente y le tocaba a él. Era el siguiente. Después de esto, Qué raro. se religió. Sí, Se religió. Estaba, creo que Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz. ¿Qué año? y- ¿Qué año? ¿Qué año? No me acuerdo del año. De hecho, vas diciendo, güey, y no se escucha nada viejo. O sea, ¿Sí? es muy... Pues Muy por- reciente. sí. Porfirio se Díaz. escucha Son 200, menos de 200 años. ¿no? Porfirio Díaz. O sea, estamos hablando de Porfirio Díaz. No, pero, o sea, lo que estás diciendo, las prácticas. De No. que- No, de hecho, te digo, creo que Tejada llevaba 2,000 votos, luego fue Díaz con 3,000, y de casualidad Juárez tenía 6,000 votos. 6,000 votos para ese tiempo, pues ya saben, papelitos, Eso no papelitos, pasa papelitos. ahorita no pasa Ahorita ya eso. no pasa. Después se No, volvió, ahorita real sí es imposible. Te lo juro que sí es imposible. después se volvió a Sí, está bien cabrón. se volvió a Que tú ya reelegir. estuviste ahí, ¿verdad? En el- Sí, sí. Sí, pero no. bueno, aquí en San Pedro a lo mejor sí está, pero en otros No, pero lados, ya nosotros, más arriba nosotros ya... contamos lo nacional. No, sí, fue federal lo que nosotros contamos. Está bien cabrón, güey. Te lo juro que está imposible. Ahorita ya está imposible que metas votos de más, güey. Te lo juro, güey. Neta. Yo vi cómo estaba todo el pinche teje y maneje. Y yo estaba, de que- Comprado. yo estaba así esperando. No, yo estaba esperando ver a un güey ¿Cuánto te que la dieron, cagara, güey? güey. ¿Cuánto te dieron, Eso, güey? yo estaba esperando ver a alguien que metiera mano para decirle, Joto, yo vi, güey, échale una pinche cuarta para callarme los hocico, güey, si no hablo. Pero no, güey, todo está bien contadito. Se establecen así autoridades para que una sola persona por paquete de boletas, güey, solamente las puede estar revisando una sola persona, güey. Si se acerca alguien ahí, se tiene que acercar con un militar a ver por qué te acercas, güey. Ay, militarizado el pedo. Sí, güey. Sí, no, está todo bien pinche así, al pedo, güey. Sí, no, ahorita está imposible, güey. ¿Ahorita cuándo? ¿Ahorita la última elección que hubo? Pues en la que yo estuve, güey. Que fue la última. Sí. Para alcalde. Para diputados y alcaldes, sí. Sí, no, yo no sé las demás, güey. Sí, por eso te... No estuve, no vi. Por eso dices tú, ahorita. Ahorita. No sé... Sí, no, antes no sé, sé güey. antes, pero ahorita. Ahorita sí está imposible, güey, que alteres la votación. En ese entonces no había pedo, güey. Pinches eran hojas de árbol, güey. 6,000 votos. Sí, no mames. Entonces, bueno, vuelvo, se volvió a reelegir. Ajá. Y Porfirio Díaz dijo, el sufragio Sufragio efectivo, no hizo- reelección. fue el que lo dijo, o sea, ni siquiera fue Madero, fue Díaz. Pero ahorita te voy a ese tema. Sí. Te voy a ese tema. Ahorita vamos de... ¿Cuál es la frase más famosa que tiene Juárez, Uriel? El respeto al derecho ajeno es la paz. Pues no es de él, es de un suizo que se llama Benjamin ¿Poto? Constant. No, Benjamin Constant fue el que le escribió. No era muy famoso en ese tiempo y se la robó. O sea, ni siquiera fue Sí, frase se la de él. plagió, güey. Sí. O sea, Juárez también estaba celoso de Maximiliano porque a Maximiliano medía casi 2 metros. Ajá. Él medía 1,30. Sí, este güey pues, estaba morenito como Johnny Bravo. Y se maquillaba el cabrón. No para verse mames. más- Sí, güey, porque ese güey le cagaba. Estaba ser complejado. indígena, Estaba De hecho, complejado. De y hecho, te odiaba digo, a los indígenas. él, cabrón, él, era él racista, él que güey. estaba promulgando leyes para expropiar tierras a los indígenas Ujú. porque decía que la única forma de modernizar México era eliminar a los indígenas. Había unas historias, yo recuerdo que comentaban, vuelvo lo mismo, nunca me llamó la atención, no le ponía gran atención. Ujú. Pero había unos hermanos cuando estábamos en logia que lo defendían así cabroncísimo. Y había otros que decían, no, güey, pinche, Benito Juárez hizo puro desmadre. Tuvo incluso acusaciones de violación y la chingada. Los hermanos que lo defendían se prendían, güey. O sea, como si le estuvieras insultando a su Dios, güey. Allá es que en logia, que próximamente voy a grabar un podcast de masonería, criticando. Y lo defienden bien cabrón, güey. Bien cabrón, lo pintan como una máxima. En masonería, Benito Juárez es una máxima, güey.
Sí, pues te digo, volvemos otra vez a tocar el tema, fue de los principales, fue de los pioneros en la Pero- masonería aquí en México. Sí, Sí, fue de los primeros. De hecho, él creo que fue iniciado en Palacio Nacional. aquí está. Fue ya lo perdí. 15 de enero de 1847, el entonces diputado del Congreso General por Oaxaca se inició en la masonería del Rito Nacional Mexicano en el Taller Independencia número 2, que seguramente todavía existe, cuyo gran maestro era el diputado José María del Río. ¿Qué sería tuyo? Todos del resto somos familia. La ceremonia de iniciación le adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell. Tuvo un lugar en el Palacio Nacional, dentro del Salón del Senado de la República, habilitado como un templo masónico. Asistieron el vicepresidente Gómez Farías y Miguel Lerdo de Tejada, entre varios diputados, ministros, gobernadores, militares e intelectuales. Al mes siguiente, Juárez fue nombrado vicepresidente de la Gran Logia. Ve nomás el pedo político que metieron. Y güey. no sabías todo ese pedo, güey. O sea, ahorita que- hasta pasó un mes, güey, y ya era vicepresidente de la Gran Logia, güey. La masonería, nos vamos a desviar Subió poquito. a grado. Pero- ¿Cuál de grado Sí, sexto? séptimo. Séptimo. Ve, en 1954, o sea, pasaron 6 años y le dieron el grado séptimo, güey. Y en el 62, el noveno. Estaba bien politizado, güey. O sea, para empezar, todas las logias pertenecen a una gran logia. Es una Ujú. jurisdicción, güey. La gran logia no tiene templo. O sea, las logias tienen sus templos, Sí. como la de aquí, Ujú. que aquí hay dos, una regular y una irregular. Y la regular tiene una jurisdicción que se llama Gran Logia. Esa Gran Logia no hay templo. Hay integrantes de cada logia que son grandes hermanos. O sea, cada quien tiene su... Cuenta que está el venerable maestro de aquí y el de Gran Logia es gran venerable maestro. Entonces, este güey al mes ya era vicepresidente de la Gran Logia, güey. No puede ser, güey. O sea, yo viví un aumento de salario, que es cuando me suben de grado. Y a mí me dijeron, güey, hiciste una actividad social, ahí te va tu aumento. Está bien, pero se le reconoce que socialmente o políticamente hagan cosas. Pero está mal, güey, es mero estudio, güey. Entonces no puede ser que al mes subas así de chingadazote. ¿Cuánto tiempo tiene que ser aproximadamente para llegar a ese grado? No hay, Aprox. no hay tiempos. No hay Pero tiempo. no es un mes. definido. Pero no es un mes. Pero no es un mes, Sí, güey. no mames. De hecho, La reunión es cada semana, güey. Son 4 reuniones y ya eres vicepresidente. que seas yo mamón. sí, no, creo no que mames, sí, no. también decía otra que estaba en Estados Unidos con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln también era masón. Ajá. Y tenía la guerra de secesión. Hay que iniciarte, no te creas. Yo no sabía ese pedo de Abraham Lincoln. Sí, que era, Sí, güey. era masón y estaba con Juárez y le dijo, échame la mano, pues, estoy perdiendo la guerra. Sí. Y le dijo, va, fue lo que dio el tratado. Dijo, va, te voy a echar la mano con todo, pero mataron a Lincoln. Entonces Juárez se quedó desprovisto de otro ayudante, Otro masón. otra gente que le ayudara. Pero ahora voy a levantar a Maximiliano, ya que para mí es de los mejores personajes que ha existido en México por todo lo que hizo. Primeramente, Maximiliano no se sentía emperador europeo. Él decía, yo soy emperador de México. Él fomentó que la cultura mexica, la cultura, lo náhuatl, todo se guardara. O sea, hizo que escribían libros en el idioma para preservarlo, perdón. Buscó que las tiendas de raya ya no existieran, pagó deudas de campesinos, prohibió que los niños trabajaran, prohibió castigo físico, prohibió horarios laborales exagerados. Pues, venía con toda la mentalidad europea de ese tiempo. Carlota, ¿sí era Carlota su esposa? Sí. Hacía actividades para a la gente Maximiliano de Habsburgo, ¿va? que no tenía dinero, hacía actividades y les llevaban lo recaudado. O sea, buscaba el beneficio de la gente. De Una hecho, Mariana, ¿cómo se llama? Mariana, la del gober de Nuevo Nuevo León. León. Maximiliano buscaba, de hecho, él dijo, iglesia, estado separados, educación gratuita para todos. Buscó la alfabetización de todo México. O sea, cuate venía con la idea de que vamos a ser potencia. De hecho, no sé si era el hijo o nieto de Turbide que le dijo, él no podía tener hijos, dijo, él va a ser el siguiente emperador. Yo me muero, él va a seguir. O sea, Ujú. él iba a seguir con la dinastía de Iturbide todavía. Y lo estaba educando para que tuviera la mentalidad. Los conservadores dijeron, espérame, nosotros no queríamos esto. Nosotros queríamos un emperador, queríamos nuestros privilegios y nos los está quitando. Ujú. El clero dijo, oye, espérame, queríamos que nos apoyaras, no que nos tiras de espalda. Pero voy a hacer otro paréntesis. Juárez tampoco buscó la independencia iglesia-estado. Iba cada domingo a misa. Siempre se venían actividades de la iglesia. Él nunca buscó eso.
como les digo, eso viene de varias personas que estuvieron haciendo las leyes de reforma y las estuvieron implementando. Pero quien las hizo valer fue Maximiliano. Ajá. O sea, Maximiliano fue como que se puede decir, buscó el Hay- bienestar de México. Hay un mito masónico entre Benito Juárez y Maximiliano. Que Benito Juárez le perdonó la vida nomás por ser masón. No, de hecho, Juárez estaba celoso. También Maximiliano Huerta era masón. Sí, pero estaba... Es que, ¿sabes qué, güey? Antes era necesario ser masón para ser presidente de México. No, o sea, es cabrón. Sí, güey. Así de ese poder Te tenía. acaba de decir todos los presidentes de México ahorita que iniciaron a Juárez. Te acaba de decir. Para ser presidente de México tenías que ser masón, porque era un grupito, güey, de gente que Sí, te pues, iban de a la- apoyar de a la huevo, güey. De la élite. Sí. En ese entonces. No lo he estudiado a fondo, pero seguramente era pura gente privilegiada. Sí, güey, Eh, pues sí, pues no mames, no me iban a dar el guarachudo ahí, güey, ahí en los masones, cabrón. Te digo, Más o menos. cuando matan a Maximiliano, Juárez fue y se burló del cuerpo. Dijo, como altote, dijo, no, sí, estará muy alto, pero tiene una gran frente y los pilos tiene chuecos. Hacedo se burla que como él está chaparrito, él Sí. se veía mejor. Pero a ese punto Mm. llegó, lo mató por Cosas celos. que todavía siguen siendo Lo mató por celos. problemáticas. Muere y luego otro mito de Güey, se están ¿De cayendo Juárez? muchos personajes. Juárez lo tenían como que es el del padre de la patria, un héroe. Se murió en en la silla presidencial, nunca la soltó. Nunca soltó la ¿Cuántos silla años duró presidencial. aproximadamente? Puedes checar Juárez, sí, no sé no sé cuánto duró, pero no, murió en la silla presidencial, nunca la dejó. Y buscaba como fuese el lugar que Pues, reconocieran ¿cuántas- su gobierno. ¿Cuántas veces se religió? Yo tengo entendido que fueron más de 3. No mames. Pues, ¿en qué año empezó? 1800. Tengo como que 1850. Digo, soy malo para los años, exactamente. 54, ¿no? Ujú, soy malo para los años, no sé más o menos en qué época, ¿Qué qué periodo época. más o menos? Sí, A ver. la guerra de reforma. Y ahorita para tumbar la revolución, gente que cree en Pancho Villa, perdón por lo que les voy a decir ahorita. Lo siento. No, pero ahorita, no spoilers. Spoilers alert. pero los- No, Pero- José Urquiza fue del 54 al 60. Panchivillistas. Se me hace que andamos mal de amar en las fechas. Y en la historia, bueno, hay pedo, como quiero, puras mamadas. Como quiera fueran mamás. Sí, Gente que gusta. Ya no voy a decir nada. Ok. No, a mí sí me gustaba mucho la historia de México, A mí güey. nunca me llamó la atención, güey. Nunca. a mí me gustaba A mí me mucho, encanta la güey. historia de México. Creo que lo estoy demostrando. No, también a mí me gusta también, o sea, pero cuando te gusta esa parte romántica que te dices de todos los héroes, Ajá. y luego cuando ves o escuchas la verdad, dices, no, no mames, Yo güey". to- Yo era de en la prepa de que, nah, ¿por qué vamos a celebrar la independencia de México? No tienes que celebrar nada. Realmente ahorita es como que... No, mamón. va, Yo me encabroné el año pasado. Espérate, ¿en qué año estamos? El ¿21? 2021 ya. Estamos casi noviembre, ¿verdad? 2022, Ya güey. sé, güey. No, ¿cuál noviembre, güey? Ya Diciembre, Ya mañana es güey. diciembre, Sí, verga. güey. Bueno, este año yo renegué por el. No sé qué pedo, qué pasó, qué pasó. La Semana Santa. Ujú. Creo que fue la Semana Santa que, güey, ¿por qué cierran todo, güey? Pues yo a mí se me quedaron parados paquetes en todos lados, en todo el puto país, porque DHL cerró, güey. Días inhábiles. Dije, no seas mamón, güey. Tuvieron como 3 días que perdí, güey. Más el fin de semana, güey. No, pero eso sí está chido el día de independencia, no el 15. Espérate, deja eso voy. No sé. Ahorita tengo esa de que... De que... Tostadas. Va, o sea, va, a lo mejor los héroes es una mentira, pero es una identidad que tenemos como mexicanos y es una forma como de unirnos también. Pero fíjate, como voy a llegar al tema de la revolución, les voy a decir que la independencia, el que puso la fecha fue... ¿Quién crees? No sé, pero una idea. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Te voy a decir que fue un dictador, bueno, lo tiene como dictador. Ah, Porfirito. Porfirio Díaz puso y le hizo que la fecha iba a ser el 16, iba a ser en 1810, porque ahí se cumplían 100 años y iba a poder hacer el ángel de independencia. Porque Díaz decía, no voy a aguantar hasta el 21. Entonces lo mandó a recorrer. La imagen que tenemos de Hidalgo, por eso dije, voy a tocar muchos temas de la revolución, era su doctor. Hidalgo no era así, era el doctor personal De Porfirio de Díaz. Porfirio Díaz. Y así dijo, pónganmelo como Sí. Hidalgo. Y Porfirio Díaz buscó que se hiciera. Porfirio Díaz era rival de Juárez. Pero dijo: oye, estamos a 100 años de independencia, tengo que crear héroes nacionales, tengo que crear un nacionalismo.
Porque él quería que México fuera una Europa. O sea, Europa tenía sus Sí, héroes. una Europa chiquita. Sí. Ese güey fue el que trajo el tren aquí a Sí, México, trajo ¿no? ingenieros alemanes. O sea, Trajo Díaz, también la radio, la telecomunicación y sí, todo eso fue lo que trajo sí, Porfirio Díaz. Díaz puso escuelas en todo México, todas las centenarios. De hecho, en el Museo de Saltillo, Ujú. hay un Museo de la Revolución y hay un audio de Porfirio Díaz hablando con Thomas Edison. Alba De hecho, Edison, hay güey. un... Está chido, güey. Es, que, es, "Hola, es una señor". esfera, ¿no? Es un cilindro de cera que grabó su voz también. Sí, creo que sí, pero ahí tiene la grabación, güey. Y ya le cuenta que ya le puedes reproducir. Y digo, buenas tardes, señor Thomas Alva Edison. No mames. Quisiera felicitarlo por sus... Así, güey. Ajá. Está chido, güey. Pero Está... lo he visto. se oye como un pelo que imponía. Se escucha la voz así de Pero un de hecho, viejón así. es que aquí en México tienen a Díaz como un dictador, pero realmente los A primeros... Díaz. ¿A Porfirio Díaz? Porfirio Díaz, sí. Los, Ah, sí, perdón. sí, Discúlpeme, amigo. los primeros años de su gobierno sí buscó... México parecía Europa. O sea, el euro era la moneda nacional. Ujú. Y ya que de viejito se deschavetaron es otra cosa. Pero sí buscó Yo te la... quiero ver, cabrón. Buscó Ah, güey, que sí, ya a los México... 30, güey. Sí. No, 20, bueno, casi 30, no tengo 30 todavía. Tío, buscó que Yo creo que de México... 65 y luego. Ok. Digo, que México tuviera su identidad como un pueblo. Entonces, y creó héroes, o sea, recorrió la independencia, creó el ángel de la independencia, estaba creando lo que es el momento de la revolución, lo estaba haciendo, bellas artes. O sea, realmente Díaz dijo, México tiene que ser potencia. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, ¿saben la historia de por qué empezó la Unión Soviética? No. Lo que hizo Alemania. Bueno, voy a salir un poquito de historia para poner en contexto todo. Ujú. Rusia estaba pues contra Alemania, era tripetente contra los malos, vamos a ponerle que era Austria-Hungría, Alemania, el Reino Otomano. Ujú. Entonces estaban peleando. Entonces, en Rusia estaba un cuate grillero que se llamaba Lenin, que decía que no, es que el gobierno está mal, el zar está todo tonto. Entonces le dije, ¿sabe qué? Ay, güey, no. Váyase. Y lo mandaron a, creo que Suecia, lo mandaron. Entonces dijo Alemania, oye, tenemos que sacar de contienda a Rusia, porque estamos por dos frentes y no podemos. Mandaron a Lenin, financiado, para Ujú. que empezara la revolución rusa. O sea, hizo que se saliera la Rusia de la guerra, hizo que se naciera la Unión ¿Dónde te Soviética. cabe tanta información, Abraham? No lo sé. Hicieron que tumbaran a Rusia. Ajá. Pero Alemania no era tonto. Dicen, oye, Estados Unidos es aliado de Inglaterra. Va a estarle mandando recursos. Necesitamos frenar eso para poder tumbar. Oye, ¿y quién tenemos allá? ¿Quién nos está apoyando? ¿Qué ingenieros traía Porfirio Díaz aquí en México? Pues alemánecitos, ¿no? Entonces tenía acuerdos. Ajá. Entonces, ¿sabes? Dijo, oye, mandó un telegrama a México que sea, ayúdanos, México, a atacar a Estados Unidos. Sí. Sabemos que no vas a poder con todo, pero atácalo para que su fuerza se merme y no puedan ayudar a los pueblos acá. Yo termino la guerra acá porque era relámpago, la acabo y me voy para ayudarte. Tumbamos a Estados Unidos, te doy todo a Estados Unidos y nos hacemos aliados. ¿Cómo ves? Porfirio dijo, vale, pero Reino Unido captó el telegrama y y Estados Unidos hizo lo que hizo Alemania, pero aquí le mandó otro loquito. ¿A quién? ¿Tú quién crees? ¿A mí? No, un loquito que vivió aquí en San Pedro y que hablaba con los fantasmas. Ay, güey, Maderito es mi favorito, güey. Lo Madero. mandaron, estaba preso en estos y lo mandaron para acá. Y qué casualidad que empezó la Revolución Mexicana, ¿no? Cuando viene Madero para acá. Y, para y estaba la México, Primera sí, Guerra Mundial. Sí. O sea, qué casualidad, ¿no crees? Sí. O sea, todo. Sí. Ahora ya todo enlaza. Pues es que finalmente todo el mundo quería el poder, güey. Sí, Todos entonces, querían un pedacito de... Entonces Estados Unidos decía, va, así no. México está en su pleito aquí. Ajá. Yo sigo apoyando a los aliados de este lado. Alemania perdió. Estados Unidos salió pues como ganador. Rusia se fue al nabo. Y aquí tenemos nuestra guerra, que realmente no fue una Nuestra revolución. victoria, ¿no? No fue una revolución como la de Rusia. Fue una guerra de guerrillas porque fueron en varios puntos. Muchos ni siquiera estaban buscando. Digo, bueno, Díaz buscó el bien de México. Madero, en San Pedro, realmente aquí era el algodón. Era como de las Casa Madero era como que lo más pobre. Ujú. Lo más rico eran las viñas.
¿sí? Entonces, qué casualidad que mandan a Madero a lo más pobre. ¿Por Sí, qué? Porque era el hijo... pero sí era privilegiado, No, Madero sí no, tenía dinero, venía de muy pero buenas pero familias. era el hijo Lurio. Sí, pues se pudiera decir que era un whitexican en su Ajá. momento porque era, no, sí, estaba bien preparado, estaba estudiado En Europa. en Europa, en Alemania, ¿Ah, en, sí? sí, en Sí, Francia, estaba... hablaba Pero francés, como era el hijo que estaba con que más descarriado, pues lo mandaron a México, a San pues Pedro. también de tanto Sí. estudio, güey. No Ve- mames, qué ojete, güey, andar en Francia, andar en todos aquellos lados y luego que de repente te digan un día, ¿sabes qué va para San Pedro, Coahuila? Ya sé. O sea, vete a sus campos de algodón. ¿Por qué le llamaban el nombre? No es cierto. Vete El Caballero para... de la Lealtad. No ¿A sé, quién? A Madero. Ah, no, eso no lo, no lo no lo conozco. sabía. Tiene Sí, que ser el lo loco de estoy los checando. fantasmas Nada más, y... pero no, es que, bueno, según yo otra historia, el papá de Madero era espiritista. No lo inició él, el espiritismo. Madre, güey, Pero me acabas de generar un pinche flashback. Alguien mencionaba de Madero y sus prácticas de la Ouija, güey. es que estábamos hablando algo en el día del museo, ¿no? ¿O Sí. o No. no estabas tú, o no era yo, o no eran ustedes? No No sé, estábamos pero en el museo. en algún lugar. No, no fue este año, güey, hace mucho. Pero Bueno, alguien dijo que a Madero le gustaba mucho practicar la Ouija. es un déjà vu. Puede ser. Pero de hecho era espiritista. Sí, Sí, bueno, le no, gritaba no la todas esas mamadas, Ouija, ¿va? no la Ouija, bueno, no sé otras historias, pero por ejemplo, la historia que me sé que el papá practicaba espiritismo, Madero Ujú. no. Cuando Madero es joven, él tenía un hermano pequeño de 4 años y el niño se muere quemado con una lámpara de esas de petróleo, le Ajá. pega y se le cae encima prendida y se muere, se quema. Ujú, Entonces Madero, cuando está adolescente, ¿qué te gusta? 15 años, ujú. descubre que el papá tiene unas revistas francesas de espiritismo. Ok. Entonces él las empieza a leer, se empieza a entrar, se empieza a practicar, empieza a conocer, a aprender, busca quien lo pueda enseñar, Ujú, aprende, pero esto que te estoy diciendo a lo mejor es muy rápido, pero sí fueron varios años de práctica. O sea, el primer intento no se comunicó con los muertos, ujú. pero sí tuvo contacto, según las historias, Las según mamadas. que él tuvo contacto con... De hecho, él, pues sí, sí lo Sí. consideraban el loquito, el güey que anda ahí. Ujú. Y llegó a ser, él dijo, y cito, como, como dicen los de Ya allá, sé. y cito, él llegó a ser presidente de México gracias a los espíritus, porque él era una persona desordenada, floja, holgazana, y gracias a los espíritus y a esos, a lo que le decían, llegó a ser el presidente de México. Tengo posibilidades, pues. Todos tenemos posibilidades, perro. Bueno, ese fue Madero. Y luego vamos a tumbar a Villa. Villa, ¿cómo lo tienen pintado? Como el héroe de la nación. Bueno, ¿quieren que les tumba Villa? Chingalo. Villa venía de un alemán. Era hijo de un alemán que llegó aquí a México, a Chihuahua. Pues hizo sus tierras, murió con una sirvienta, Ujú. tuvo un hijo el cual no reconoció. Qué raro. No lo reconoció, Eso no pasa ahorita. no. Se fue Llámenle. Villa, mató a uno de sus hermanos, medio hermano lo mató. Entonces huyó y se hizo bandolero. Y un día fue y atacó la hacienda de su padre. Pero Villa era hijo de un alemán. O sea, Villa no era como te Ni lo pintan. siquiera Bueno, mexicano. no, Villa creo que lo que hizo era pelirrojo. Sí, y no era, no, él no era Pancho Villa. No, Había ya un Pancho Villa antes que él, pero él se llamaba Doroteo Arango, pero, Arámbula. ¿sabes que ese era el nombre de su padrastro, el apellido? Porque su apellido era alemán y se lo cambió la mamá. Porque como no lo reconoció, pues no le puso el Se apellido. puso los apellidos de la mamá. Sí. Ok, Se bueno. parece a ti, Abraham. Entonces, en los bandoleros, cuando anda ahí con los bandoleros, Villa, uno de los líderes que anda ahí, se llamaba Pancho Villa. Ujú. Y como era el más maldito y el más cabrón y el más hijo de la fregada, cuando se muere, este güey dice, no, pues voy a seguir La tradición. la tradición, pues ya no me llamo yo Doroteo, ahora soy Pancho Villa porque él es mi papá. Y de hecho dicen que la imagen que tenemos de Villa no era el Villa. O sea, es lo que dice mucha gente, es que ese no era Villa. ¿Por qué? Porque como se escondía y todo eso, pues no podía estar en rostro público. Mm, sí, y te lo pintan como una persona así bonachón, una persona así chaparrita, gordito, así. Le daba ataques de ira y mataba. Se enojaba y mataba. De Era hecho, impulsivo. vamos a Torreón a la matanza de los chinos.
Oye, Como sí. 300 chinitos se O sea, echaron ahí. Ahí se pasaron de lanza. La gente de Torreón les dijo, oye, viene Villa para acá, viene exclusivamente a matarlos, tengan armas, defínanse. ¿Qué hicieron? Ellos le disparaban a Sí. Villa y estos los mataban. O sea, pero fue porque los mismos de Torreón, aquí sí, los laguneros, nuestra gente, les dio la espalda, cañón. O sea, el Torreón tiene sangre. Esa matanza de los chinos, hay una plaquita ahí en la Plaza de Armas de Ujú. Torreón. Y fueron viejitos, niños, niñas, Parejo. joven, parejo, cabrón. Pero fuera chino, nomás el que fuera chino y Ajá. Por lo mocos. mismo que se estaban defendiendo, se gusta matar. Ay, güey. Ahora, Zapata. Zapata no era Pero indígena. espérate, todavía no acabamos con Villa. Ah, bueno, vamos sí, a sí, desmenuzarlo con un Villa. poquito más. Ah, ok, sí, con Villa. Pues muchos lo tienen como un héroe nacional y pues no, era un violador, asesino y era un hijo de la fregada, Tostada. asesino, así como tú lo acabas de decir, mataba a mano fría, y se aprovechó Y era de muy la y revolución. era muy egocéntrico porque quería salir en películas. Le encantaba el cine. Por eso buscó que lo grabaran. Por eso hay película de Villa porque él quería que lo grabaran. O sea, era egocéntrico también. Y él, o sea, lo hacía como, pues, personajes anteriores por beneficio propio. ¿Sí? Y se aprovechó de que en ese tiempo estaba la revolución, pero él era un pandillero que nada más se dedicaba a saquear pueblos. Llegaba a un pueblo, Eh, violaba, saqueaba. Así se la pasaba. Una banda del viejo oeste. Lo Porque mataron, era eso, ¿no? una banda del viejo oeste. Sí, lo fusilaron. Ah, bueno, ahora sí, ¿Quién? voy con Zapata. Sí, de una vez. Ok. Vámonos para la Zapata. Zapata, Ya estamos llegando ya- a la hora, ya- ya estoy viejito. Ya vamos a terminar. Quiero Zapata la mano. no era indígena. Vestía Ok. charro, sabe andar a caballo. Era hacendado. Después de ver la imagen del Zapata en el caballo con zapatillas, güey, ya no puedo tener otra imagen de Zapata, güey, ya. Zapata no era indígena, Zapata era hacendado. Él empezó a pelear en el sur porque a su papá le quitaron tierras. No porque buscara la tierra y libertad, no. O sea, que mi papá Fue le quitaron reaccionario. tierras y quiero pelear. Pero andaba siempre charro, o sea, fíjate cómo se vestía, cómo andaba. Ese no era un indígena, era un cuate que tenía feria. Ujú. El vestimenta charra es cara. Tenía dinero. Entonces, y otra cosa que tenían de Zapata, y dicen que era gay. Dicen. Dicen. Iba a comentar Sí. eso, pero dije, No, no, me lo de voy a guardar. hecho- De hecho, dicen que uno de los amantes fue Bob. Ah, saludos, güey. Saludos, güey. Te mamaste, güey. No, uno de los amantes fue... ¿Quién va a decir No, que o sea- me sales con esa mamá? No, pero uno de los amantes de verdad sí fue el yerno de Porfirio Díaz. Ah, vamos Y al ahí club de el baile de los los 41. 41. Que si quieren ver algo parecido, búsquenle en Netflix. No les recomiendo que la vean con sus papás ni con su pareja, ¿Por? porque ahí no se censura nada. Así que es el baile de los Sí. 41. Haz de cuenta que es una película, XXX, Neta. Hey Hentai. No sabía. Sí. ¿No conoces ese dato de la historia del baile de los 41? No. Lo contamos de volada y dejamos los demás personajes para la Para la parte 2. próxima, para la Sí. parte 2 de Del siglo XX. Desmintiendo México. ¿Está bien? Va. Ok, muy bien. El baile de los 41. Comenzamos con el baile de los 41. Los 42. Bueno, sí eran 41. Eran 41. Eran 41. Eran 41 personas de la élite que se juntaban, se reunían, compartían experiencias, compartían teatro, música, danza, literatura. Eran puras personas letradas, eran doctores, ingenieros de la época, pura persona de la élite, Ujú. pero eran gays. Hacían horchatas, cada quien tenía su pareja y todo. Hacían de todo ahí. Ajá. Entonces, Que no es alguien nada de- nuevo, ¿eh? Ni es No, nada no, no, extraño. no es nada nuevo. O Sí, sea, no. eso, se ha habido Desde Grecia. desde antes. Sí. Bueno, pero en ese tiempo del porfiriato, pues estaba el machismo al mil. Eh, El yerno de Porfirio Díaz, Son 1900 y algo, ¿no? sí, hijo en 1900, Creo que era gobernador de Die- Morelos o de Michoacán, algo ya. Era el yerno, yerno. se llama, no recuerdo el Ya te nombre. doy el nombre. Hace Pero- 100 años, mamá, no mames. Sí, bueno, por ejemplo, era esposo de la hija Simón. y alguien, su secretario lo indujo
o alguien de ahí cercano a él lo indujo al club de los 41. Ok. Entonces un día ya les andaban rastreando ahí, o sea, Ah, no, de porque hecho no. Déjate digo el por qué motivo. Fue la forma más tonta. Unos policías vieron que reportaron que había muchos carros parados ahí de lujo. Entonces la policía fue a preguntar y tenían permisos. Era una fiesta privada, no había permisos, pero buscaban Ajá. el monche. Entonces entró a Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torre y Mier, Nacho de la Torre se llama el yerno. De hecho, Ok. si tú lo buscas, lo googleas, Ignacio de la Torre y Mier es muy parecido a la imagen de Zapata. Oh, sí. Búscalo. El bigotito, así, bigotón, delgado, blanco y así, bigote. Y él, sí, dicen que sí tuvo encuentrillos ahí con Zapata. Bueno, digo que llegó la policía. Mayas. Un Eran mayas, un mayordomo les mayatones. abrió la puerta. No, uno vestido uno en la fiesta. Le Ajá. abrió la puerta y los policías se sacaron de onda. Y se metieron a hacer una redada. Y hay dos versiones. Que reportaron a Díaz, Ajá. que encontraron a su yerno adentro y que Díaz dijo, suéltenlo. O que le dieron la lista. Son 41 personas, ven nombres, y yo solo veo 40. Pero haz de cuenta que llegan los policías y lo que se les hace extraño es que pues todos empiezan a correr y pues ya cuando los rodean, pues ven que son puros Hombres. gordos, barbones, bigotones, Eh. vestidos de mujer. Ah. Sí, o sea, y andaban en parejas. Ajá. O sea, tú los veías barbones, bigotones, pero Tengo un con, compa que con le su hubiera vestido. encantado estar ahí, güey. Sí, yo también tengo un amigo ahorita, Una, hijito, 2, 3. Bob. Bob. Sí, de ahí salió el baile de los 41, el Bob. De hecho, Bob es el Toc. 41. Bueno, llega ahí la poli, se los llevan a todos Simón. se los llevan la redada, a todos se los llevan y le llevan la lista efectivamente al presidente Porfirio Ah, Díaz, porque era mucha gente de la alta. porque eran puros de raro. la alta, o sea, y no querían ocultarlo, Ujú. o sea, decían, pues, te doy un moche, Simón. calla boca. Pero como eran de la élite, decían, es que es un chisme grande. A lo mejor si te reporto voy a tener un mocho más Sí. grande yo del que tú me vas a dar a mí. Ujú. Entonces, los levantan y todo, levantan la lista de los que vienen y este güey los está viendo. Y dice, cabrón, dices que son 42, yo nomás veo 41. No, pero son 41, te estoy diciendo. Qué chingo. Le decía el presidente y era lo que hacía. ¿Qué? Creo que a todos los en ese día los pusieron barrer toda El el Zócalo. Zócalo, lo hicieron barrer con los Vestidos de vestidos. mujer, así como No. andaban. Pero, y toda la gente los empezó a buchear y Pedradas, Sí. frutas, o sea, a burlarse de ellos. la gente llorando. O sea, ellos llorando porque decían, pues tengo hijos, tengo familia. Ahí en el Ah. periódico, de ese tiempo, hay imágenes del periódico. Ese dato Dice- histórico está muy chido, güey. Sí, el baile de los porque- maricones se llama. Sí. Porque justamente ahorita la gente se encabrona por estos actos que hace la raza que pertenece a esta comunidad. Y dices, güey, voltea a ver 100 años atrás el desmadre que les hacían, güey. Sí. O sea, te gusta eso, date, güey. Y pues sí. Te apoyamos, Bob. Y ese es el varios 41. Déjame más mato Carranza para tener algo de revolución. Sí, vámonos. Carranza, no saben de venir la palabra, se carranció. Se carranció, sí, creo que sí, pero es por si, como si te Estuviera chaqueteaste. robando. Ah, no, ok. Bueno, es que te estuviera robando. Carranza, matan a Madero y llega Huerta. Ujú. Carranza es gobernador de Coahuila. Están en Cuatro Ciénegas. Junta a todos los gobernadores en su hacienda. Los embriaga, les da a comer. Él no se pone pedo, pero hace que todos se pongan pedos. Los embriaga y les dice, no, pues estamos hartos de Huerta y no reconocemos. No, sí, no reconocemos. ¿Quién está a favor de que yo sea el presidente de México? No, sí, pues vamos a firmar y trajo el acta. No mames. El, una peda. el plan de Guadalupe, creo. Y Ujú. firmaron todos. No, sí, yo estoy en contra y voy a apoyar que el nuevo presidente es Carranza. Al otro día, salen pues todos con su resaca y le dice, bueno, señores, pues aquí tiene el nuevo presidente de México. Aquí, guagua. ¿Cómo que nuevo presidente? Ustedes me reconocieron. No pueden decir nada, está un acta Ujú. firmada donde desconocían. Desconocemos al general Huerta como presidente de México y reconocemos al general Venustiano Carranza Ajá. como nuevo presidente de México. Se plació el bueno. presidente. ¿En qué año Así, fue eso? Fue después del 21, 20, entre el 20 y 30. Ok. Pero es que en la revolución uno
Madero mató a Huerta y se estuvieron yendo. Uno mataba al otro. Creo que hasta el último fue a Elías Calles, que ya fue cuando abrió el PRI, que mataron a Obregón. Y ahorita después contamos sobre eso. Pero Sí. estuvieron matando. O sea, nunca fueron como que aliados. No fue una revolución. Fue uno contra el otro. Sí, güey. Y por ejemplo, en uno de los jardines a donde voy a impartir clases, güey, Ajá. en uno de los pizarrones estaban pegadas figuritas así de los personajes de la revolución, todos agarrados de la mano, güey. Madero con Villa, con No Huerta, mames. con todos, güey. Así bonitos, güey. Así, güey, agarrillos de la mano, güey. Tómale una Y foto. Estás diciendo eso, güey. Y digo, no, pues no mames, güey. Sí, y de ahí viene Se odiaban, güey. ¿Sí? Se odiaban Sí. en vida a muerte, cabrón. Y ahí viene... se carranció el poder. ¿Por qué? Porque se lo robó. Ajá. O sea, se lo carranció. Qué raro. De ahí viene esa frase. Después de esto, estaba la cúpula que iban a hacer, creo que el Palacio de Justicia, donde es el Monumento de la Revolución. Estaba incompleto, estaba en obra negra y dijeron, va, Monumento de la Revolución, metan todos los cuerpos de los revolucionarios ahí. ¿Para qué se odiaban? Se están peleando Ya sé. en las noches porque realmente se odiaban. Entonces, como les decimos, la historia de México la escribe. Ahí en este caso fue el gobierno quien escribió. Sí. No fueron los ganadores, porque muchos perdieron y están como héroes. Están como que a Carranza Es y que es Madero se es la apoyaban. manipulación más grande de la historia, güey. Como les decimos, es bueno la historia, es bueno conocerla, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Estuvimos viendo toda esa historia y todo se estuvo repitiendo. Todo se estuvo Sí. repitiendo. Y se sigue repitiendo. Madero- güey, Y va a seguir así. Madero sacó lo del sufragio efectivo No reelección. para para decirle a Díaz, ¿qué pasó? Tú lo haces contra Juárez, ¿por qué no lo estás haciendo tú? O sea, fue como darle una cachetada con guante blanco, pero tampoco lo escribió él. O sea, fue frase de Díaz. Voy a investigar sobre mi corriente masónica, a ver cómo estuvieron ahí esas Y cosas. pues yo les invito a todo el mundo a que si les cuentan algo de un héroe, investiguenlo, ya que no se dejen ir por el colectivo popular, porque los libros de historia gratuitos son manipulados desde que empezó. ¿Quién era el profe? ¿Elías Calles? ¿Plutarco Elías Calles o Miguel Alemán? Creo que Miguel Alemán. Miguel Alemán. Creo que Miguel Alemán empezó con la distribución de libros gratuitos Ok. y se fueron cambiando. Luego fue con Gustavo Díaz Ordaz, luego fue con Echeverría, luego fue con... ¿Cómo se llama este cuate? Fox, luego fue Calderón y terminamos con Peña, que fue la manipulación de los libros y se fueron arreglando según las conveniencias y según cosas que se van descubriendo, pero jamás satanizan a los héroes. Ok. Los siguen ensalzando, pero realmente México sí está basado bajo muchas tradiciones, mucha corrupción, Mucha sangre, güey. pero se cumplió lo que quería al final Díaz, Ujú. la identidad de México que nos... Pues al final celebramos el grito de independencia con nuestro pozolito. En mi casa hacemos carne asada pozole. ¿Por qué? Porque no importa lo que... Yo antes te digo que yo era, es que no tenemos nada que celebrar, era pura mentira. Ahorita no, ahorita digo, pues va, es nuestra identidad, Sí. es parte de nosotros. Es como Día de Muertos. Muchos, no, pero es que ¿por qué Día de Muertos? Es que no te disfrazas. Pues al final es parte de nuestra cultura Sí, y es güey, bonito. Y es algo que no podemos negar, güey. Es algo que De ya... eso no te vas a morir, no pasa nada. Ujú. No, no hay pedo. Son nuestra cultura, o sea... No, es que soy cristiano y no puedo alabar a los muertos. No, manches, es parte de tu tradición, es parte de tu cultura. Güey, alabas un muerto, güey, que revivió. Ya sé. Entonces- Cállate. Entonces, yo Es otro tema. los invito a todos a que investiguen, lean y se apropien de nuestras culturas, porque sin importar qué, siempre lo voy a decir, lo dije en mis libros, lo sigo manejando. México es un país muy rico en cultura, en tradiciones. Cada pueblo, cada ejido, cada ciudad, cada metrópoli, como Ciudad de México o Monterrey, tienen lo suyo, tienen sus cosas bonitas, tienen sus Ujú. cosas malas, pero siempre en México, si te aventas un tour, no acabas. O sea, Sí. quieres ir a Europa, quieres ir a Estados Unidos, cuando México tiene todos los climas, México tiene Sí, mucha vayan a todos lados. biodiversidad. Menos Tamaulipas. Entonces, yo os invito a que Oye, investiguen más escúchame. sobre México, se quiten voy a decir la palabra malinchismo, de es que México Sí. no tiene nada, no, ¿Cómo pues no? es que vete a Europa. No, realmente somos el país con más Quiero museos. ver, perro, ya te quiero ver. Somos el país con más museos que existen. Somos el país con la comida más rica que existe. Eso sí. Y esta comida no viene porque traigamos la de los indígenas. Es una mezcla de comida española y comida Sí. indígena
que hasta el día de hoy prevalece. Güey, es que El pozole, mestizaje, El pozole. era de carnita humana, ya le metieron pollito y Y puerco. güey, Qué bueno. bueno, hace poquito escuché uno de pescado, güey, pozole Bueno, de pescado. mames. La Pues, haz car- de cuenta como caldo de pescado, pero picoso. Qué Sí. rico, ¿no, güey? Sí. La carne de puerco es la más similar a la del humano. Entonces, lo que hacían los españoles para que lo comieran los aztecas era darle puerco. Ujú. El menudo, un sacerdote buscaba los domingos darle alimento a los feligreses, e iba por las menudencias de la gente, les ponía chilito rojo, se los daba los domingos. De ahí nació el menudo. ¿De qué? Porque le daban a los indígenas. O sea, toda nuestra comida viene de la unión de entre de las dos culturas. Ajá. Somos una mezcolanza de culturas, somos el país. Por ejemplo, Estados Unidos están con lo máximo con los ingleses y su identidad no está muy definida. O sea, no tienen como una comida típica, una Ujú. identidad típica. No. México, dice México, enchiladas, Sí. Tacos. mole, tacos, o sea, tenemos nuestra Son un identidad. chingo de platillos. Sí, güey, son un chingo de y aquí en México también la historia, te digo, a mí me encanta la historia de todo el mundo, me encanta la historia de México. Sí, como les digo, yo me meto a fondo y vamos a ver qué puedo destruir ahora. platillos. Ya sé. Pero realmente somos un país con mucha diversidad en todo aspecto. Yo los invito nuevamente a que se realmente tomen nuestra identidad. No nos pongamos en ese plan de que, es que soy mexicano, ¿por qué no nací en Europa? No manches, tenemos todo aquí. Ya sé. O sea, te apuesto, la gente paga por venir a México. Tenemos un chorro de turismo Y en Estados Unidos aman la comida mexicana. en todo el mundo. En todo el mundo, güey. Sí. En todo el mundo, güey. Hasta la carne asada, o sea, ni siquiera, bueno, una carne asada Sí. americana y una de mexicana, la nuestra sabe más fregona. No, güey, en Estados Unidos me tocó probar la carne asada con pan Bimbo, güey. No mames. O sea, yo me imagino, tenía muchas ganas de una carnita asada así, el corte de tibón. Pues con un guacamole, güey, un molcajete, ¿verdad? quesadillas, una cheve, güey. Pues va llegando un pedazo de elote, la carne y 2 piezas de pan Bimbo, güey, pan de caja, güey. Zafos. No, no, pues está rica, güey, está rica, pero, pues, Pero, no, nada digo, que ver como lo de na- aquí, na- güey. Sí, No, no. aquí en México, güey, al Chile, yo la verdad estoy orgulloso de ser mexicano, güey, por 1001 razones, San güey. Petrino, güey. San San Petrino Petrino, coahuilense. sí, San sí, sí, Petrino. sí, sí, güey. Principalmente San Petrino, Lagunero. coahuilense, lagunero, mexicano. Sí. Chingue su madre el mundo. Vámonos, pues. Sí, como México no hay dos. Nos preparamos para la segunda La parte. segunda parte. De nuestra parte sería todo. Creo que el siguiente podcast va a ser el último del año, ya que Probablemente. les deseamos, Sí, es cierto. bueno, Tano les deseo felices fiestas porque nos falta el siguiente podcast, Sí. pero le agradezco nuevamente a Joel y Uriel que estuvieron aquí. Hombre, a ti por la El invitación. güey. Vamos a terminar el próximo año con, ahora es un tema más fuerte, Tlatelolco, Ayotzinapa, el PRI, Ayotzinapa, el terremoto Peña del Nieto, 85. Estos, Salinas de Gortari. aquí sí es un tema más Amli extenso. bebé. Eh, No, yo... Los- No, no te No creo. vamos a adelantarnos, No. pero el próximo tema, pues vamos a hablar todo lo contemporáneo ahora. Va. Ok. Ya que sí es más extenso, ya que estamos a nada de que pasó todo. Estamos en la época de la disrupción de los cambios de las creencias. güey. Entonces, Estamos en el punto. pues vamos a estar la siguiente semana. Les agradecemos a todos los que vieron. Les invito a que se suscriban, den me gusta, compartan el video y que tengan muy buen día, tarde o noche, según lo estén viendo. Hasta luego. Chao. Vámonos. Turi, 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 tu. ¿Me preparas?